imaginas despertar un día y descubrir que tu casa vale la mitad de lo que le debías al banco? O peor aún, que debías el doble de lo que valía tu casa. Esto le sucedió a miles de colombianos a finales de los años 90, en lo que se convertiría en la peor crisis financiera de la historia del país. Una crisis que llevó a familias a la ruina y casi destruye el sistema financiero colombiano. Hoy vamos a hablar de la crisis financiera que hubo en Colombia a finales de los años 90, incentivado por el video que subí hace algunos días, hablando de la trampa financiera de los créditos hipotecarios en Colombia atados directamente al UR. Vi que ese video les interesó a demasiadas personas y por eso vamos a traer esto. Y también llevado a una frase que seguramente habrás escuchado, que es el tema de si no conoces tu historia, estarás condenado a repetirla. Y es que a pesar de que para mí personalmente esta crisis no fue hace tanto tiempo realmente, hay muchas personas que la desconocen y realmente no se sientan a analizar también sus finanzas a día de hoy y simplemente confían en el sistema, lo cual no está mal, pero a veces hay que tener un poco de pensamiento crítico. Así que vamos a ver esta historia y vamos a analizar diferentes conclusiones y cosas que incluso están relacionadas con la actualidad. Para entender esta historia tenemos que retroceder a los años 80. Colombia vivía una época de abundancia gracias al dinero que fluía de las exportaciones ilegales. Se calcula que este dinero representaba el 8% de toda la economía del país. La gente se sentía rica, los bancos prestaban dinero y todo parecía ir bien. Pero esperen, porque seguramente dirás, bueno, pero ¿cuál es el error financiero si me estás diciendo que todo era color de rosa? Pues bueno, esta historia comienza antes, mucho antes, con algo llamado sistema UPAC, que cambiaría para siempre la vida de miles de colombianos. Y esto no fue una invención nacional. Primero se probó en Chile en 1959 durante el gobierno de Jorge Alessandri y luego en 1964 Brasil lo implementó después de un golpe de estado. Se llamaba UPC allí, es decir, Unidad Patrón de Capital. Pero luego de todo esto llegó a Colombia. Colombia adoptó el sistema en los años 70 durante el gobierno de Misael Pastrana Borrero. La idea vino de Lauchlin Currie, un prestigioso economista que había trabajado para el Banco Mundial. Su plan era simple pero ambicioso: usar la construcción como motor de la economía y solucionar el problema de vivienda. Y de hecho me gusta hacer este video y espero te esté gustando a ti ver este video porque trae recuerdos de algunas personas que comentan, pero es que yo hoy en día apenas si me alcanza para ir a estudiar y mi papá a mi edad ya tenía 30 casas, 40 motos y no conocen este tipo de historias que de cierta manera en su momento facilitó esa adquisición. Pero bueno, vamos a seguir adelante. El gobierno de Pastrana implementó lo que llamaron el plan de las 4 estrategias. La idea era usar la construcción para generar empleo urbano y dinamizar la economía. Sin embargo, este plan tenía una falla fundamental: ignoraba el problema agrario del país, una decisión que tendría consecuencias hasta incluso nuestros días. Pero volvamos al tema del sistema UPAC. En este se crearon las corporaciones de ahorro y vivienda llamadas CAF y nació finalmente el UPAC en Colombia, que significaba Unidad de Poder Adquisitivo Constante. El sistema parecía perfecto. La gente podía ahorrar sin que la inflación se comiera su dinero y estos ahorros financiarían la construcción de viviendas. Las CAF pagaban buenos intereses y el dinero estaba protegido por el FABI, un fondo del Banco de la República. El UPAC no era dinero físico, era una unidad abstracta cuyo valor fluctuaba según la inflación. Por ejemplo, si en un año la inflación subía un 10%, el valor del UPAC también aumentaba en esa proporción. Esto parecía beneficioso porque evitaba que el dinero de los ahorradores perdiera valor y aseguraba que los créditos hipotecarios se mantuvieran estables. Básicamente, el valor del UPAC se ajustaba periódicamente con base en la inflación, lo que protegía tanto a los ahorradores como a los prestamistas. La idea era sencilla: quienes ahorraban en UPACs no perderían el valor de su dinero y quienes pedían préstamos pagarían cuotas ajustadas a las condiciones económicas del momento. Seguramente esto te suena de algo de la actualidad, pero bueno, sigamos.
digamos. Hasta aquí llevamos toda la planeación, pero hubo algo que incluso hizo que esto tomara una mayor motivación y tuviese unas bases más fuertes, algo que nadie imaginaría que pasó en Colombia. A principios de los años 90, Colombia descubre enormes yacimientos de petróleo. Luciana y Caño Limón prometían ingresos de 3.000 millones de dólares anuales. El país se sintió como alguien que gana la lotería. Los banqueros internacionales abrieron las llaves del crédito y el gobierno comenzó a gastar como nunca antes. Pero en 1993 ocurrió algo que cambiaría todo. El cálculo del UPAC, que originalmente estaba atado a la inflación, se empezó a vincular con la DTF, la tasa de interés del mercado. Para 1994 ya el 74% del cálculo dependía de la DTF. Era como amarrar el valor de las deudas a una montaña rusa. El sistema tenía una falla fundamental que nadie quiso ver. Mientras las cuotas de los créditos subían con la DTF, los salarios apenas se ajustaban con la inflación. Un estudio mostró que una cuota que inicialmente representaba el 30% del salario de una familia podía llegar a consumir el 90% de sus ingresos. Y no contentos con todo esto, con pasar de que en un momento en el que todos estaban súper felices, sabiendo que podían comprar prácticamente casa en cualquier momento y que esto no iba a significar un impacto gigante en sus finanzas, pasaron de determinar que, digamos, estas UPAC estuviesen atadas directamente a la inflación, así que en la medida que crecían los ingresos, asimismo crecía la cuota, entonces era algo equivalente, así que no habría ningún tipo de problema. Pero en el momento en el que cambiaron este sistema y pasó a estar atado directamente a la DTF, pues esto tomó un rumbo gigante. Y aparte, acá hay otra cosa que, Dios mío, terminó juntándose todo, fue como un efecto dominó y viene la frase de "y por acá llueve, por allá no escampa", y es que sucedió lo siguiente. 1997 fue el año donde todo empezó a desmoronarse. Primero cayó Tailandia, luego Indonesia y luego Filipinas. Y tú dirás, pero ¿eso qué tiene que ver? Y es que la crisis asiática se expandía como un virus. La superintendencia bancaria dio la alarma. La cartera vencida de los bancos se había duplicado. 1998 llegó con toda su furia. Ahora la crisis rusa golpeó los mercados, Brasil comenzó a tambalearse y en Colombia el Banco de la República, intentando defender la tasa de cambio, elevó las tasas de intereses a nivel estratosféricos. La DTF pasó del 25% en enero al 37% en junio. Como te dije, fue un conjunto de todo: crisis de todas partes, inversionistas, capital fugándose del país, el tema ilegal en Colombia. Bueno, muchas cosas se juntaron, lo que determinó que en 1999 sucediera lo inevitable. 1999 fue el año del desastre. La economía se contrajo un 4.2%, algo que no se veía desde la Gran Depresión. Los bancos empezaron a recibir las llaves de miles de viviendas. La gente simplemente no podía pagar. Las carteras hipotecarias se desplomaron y los precios de las casas cayeron en picada. La Corte Constitucional dio 3 golpes definitivos en 1999. Primero, declaró ilegal usar la DTF para calcular el UPAC. Segundo, declaró inconstitucional todo el sistema. Y tercero, prohibió la capitalización de intereses en créditos largos. El sistema UPAC había muerto oficialmente. Y aquí entra algo que seguramente conocemos actualmente y es Fogafín, una entidad creada en 1985 para emergencias financieras, entró en acción. Se diseñaron 2 líneas de capitalización, una en 1999 para todos los bancos y otra en 2001 específicamente para los bancos hipotecarios. El rescate fue masivo y complejo. El costo total fue de 26.3 billones de pesos, pero sorprendentemente se recuperaron 22 billones. El costo neto fue de 4.3 billones, menos del 1% del PIB, pero estas cifras frías no cuentan las historias de las familias destruidas, los sueños rotos y las vidas cambiadas para siempre. Y es que podríamos decir que nos recuperamos bien
como sistema financiero en Colombia, pero como bien te mencionaba, detrás de esto hay miles de colombianos y miles de familias que tuvieron que vender todo, tuvieron que vender todos sus sueños en un país en el que supuestamente había mucha prosperidad y que realmente podrías lograr comprar una casa en cualquier momento, no como ahora, pero era una ilusión porque se fue de la nada. La crisis cambió el sistema financiero para siempre. Los bancos especializados en vivienda desaparecieron. El UPAC fue reemplazado por, exactamente, seguramente lo sabrás y ya lo hemos mencionado muchas veces, la VR. La participación del Estado en la banca se redujo del 16% al 4% y se crearon nuevas regulaciones y sistemas de control más estrictos. Pero más allá de esto, hay algo que debemos mencionar y fue el costo humano. Miles de familias perdieron sus casas después de años de pagos puntuales. Muchos terminaron debiendo el doble del valor de sus viviendas y el sistema que se creó para ayudarlos a tener casa propia terminó dejándolos en la calle. Hoy, más de 20 años después, el sistema financiero colombiano es más fuerte. Los bancos están mejor capitalizados y más regulados, pero las cicatrices siguen ahí. Muchos colombianos todavía desconfían de los créditos hipotecarios y la memoria de la crisis sigue viva en quienes la vivieron. Esta crisis nos recuerda que detrás de los números, las tasas y los indicadores económicos hay personas reales, familias que sufren, sueños que se rompen, vidas que cambian para siempre. También nos recuerda que la avaricia y la falta de regulación pueden destruir los sueños de toda una generación. Es por eso que es importante hacer este video para mí, y es que seguramente para ti este video fue algo extraño en mi canal y para mí incluso también, pero me gustó hacerlo porque es algo que nos motiva no simplemente a recordar esto y obviamente para quienes hayan vivido esto o tengan familiares que lo hicieron, pues duela, sino también para llevarnos las manos a la cabeza y analizar nuestras finanzas. Pero no solamente analizándolas desde la base de debo gastar esto, sino que también ir un poco al futuro, proyectar, estoy haciendo las cosas bien, estoy invirtiendo donde debería, estoy realmente ahorrando, estoy pensando en el futuro o estoy viviendo el día a día y mañana pasará lo que tenga que pasar. Entonces, espero que este formato de video te haya gustado. Es una prueba, quizá más adelante haga más de este estilo si es que te llega a gustar bastante. Si no, pues simplemente quedará como un bonito recuerdo y este video, más que para generar visitas o cosas así, likes y comentarios, es un video que realmente quería hacer para nuevamente recordar esa historia y caer en cuenta de lo que pasó en el pasado y que a veces no tenemos en cuenta para el futuro. No, digamos, analizamos las cosas y simplemente asumimos que todo siempre estará bien. Así que dicho esto, recuerda que en la descripción está el link del curso de finanzas digeribles para colombianos para que entiendas el sistema financiero en Colombia y le saques el provecho total, y que ya en unos días este curso va a aumentar su precio. Y si llegaste hasta este punto del video, deja un emoji de una casita en la sección de los comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.